Ella era la amante de mi papá. Oh. Porque tu papá y tu mamá estaban mal. Tiempo de charla, mi papá cayó enfermo y en su lecho de muerte pues me pidió que por favor que le ayudara. Al final acabamos acostándonos. Yo no sé por qué tú te insultas tanto, pues te estabas acostando con el papá primero, después te acostaste con él. ¿Por qué no te va a pedir el ADN? No estaban casados. Pero estábamos juntos. Es obligatorio llevar los apellidos de los padres. Por la culpa de ella, mi hermana se suicidó. Se mató, mi hermana se ahorcó. Porque ella andaba en una relación con mi hermana. Ah, Sí. ¿Qué edad tenía tu hermana? 18. Era como un plan de suicidio. Sí, es un plan de suicidio. Sí, suicidio. Ella fue la que se enamoró, la que me acosaba. ¿Por qué tú le dices que se encarame en la mesa de nuevo y intente suicidarse? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Ángel Ganivet dijo: el nombre propio marca la individualidad, el apellido, las relaciones sociales. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y mire que la gente pelea por los nombres y los apellidos y las cosas, ¿no? Algo de lo cual no tenemos control. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. A pesar de los errores cometidos en el pasado, yo quiero que mi hijo aprenda a vivir, a soñar y a caminar conmigo. Él tiene que entender que para ser padre se necesita más valor que dinero. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Leo, tú eres el demandante. Descríbeme quién es Susana, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Correcto. Bueno, yo soy Leo, vengo a demandar a la madre de mi hijo, vengo a solicitar la custodia total de mi hijo y a volver a ponerle el apellido. Y a volver a ponerle el apellido. Sí. Ok. ¿Qué edad tiene tu hijo? 9 años. Después de 8 años, doctora. 9 años tiene Viene a tu reclamar. hijo. Ok. Primero explícame un poco cómo fue la relación con la madre del niño y después dime por qué el niño no tiene el apellido y de qué apellido hablamos y por qué lo quisieras restaurar, por favor. Muy bien. Bueno, es una larga historia. Nosotros somos la familia Londoño, somos una empresa que nos dedicamos a la exportación de café. Yo he estado estudiando en España, nací en España, mi mamá es española y mi papá colombiano, pero tenemos una importante empresa y mi mamá pues, necesitaba ayuda mía para ayudar a mi papá en la empresa y volví a la empresa y estaba esta señorita trabajando en la empresa de mi papá, era su secretaria. Y bueno, ¿Esto dónde ocurrió? ¿En Colombia o en España? En Colombia. En Colombia. En el transcurso del tiempo, pues ella llevaba ya como 2 años con mi papá y me di cuenta de que tenían una relación, además mi papá me lo confesó, de que ella era la amante de mi papá. Oh. Entonces, bueno, con el tiempo se enteró mi mamá, se lió muy gorda, la echaron de la empresa, pues imagínese, después de enterarse de que esta señorita estaba trepando en mi familia, en la empresa, acostándose con mi Pero papá. porque tu papá y tu mamá estaban mal, doctora. Bueno, esta señorita estuvo con mi papá durante 2 años y mi mamá se encargó de echarla de la empresa. La verdad que Claro. Mi mamá es muy fuerte en Colombia, es una señora con mucho poder, siempre ha movido los hilos, siempre todo el mundo hemos tenido que hacer lo que ella ha querido y se encargó de que la echaran de la empresa. Bueno, pues al tiempo de echarla mi papá cayó enfermo y en su lecho de muerte pues me pidió que por favor que la ayudara. Él había sido muy feliz con ella, pues la relación de mi papá con mi mamá no era una relación tampoco muy buena y bueno, pues me pidió que la ayudara y en ese tiempo que mi papá falleció, pues estuve apoyándola económicamente y bueno, pues en ese tiempo que la estuve apoyando económicamente durante de unos 6 meses, pues al final acabamos acostándonos. Ok. Y así quedó embarazada. Así quedó embarazada, correcto. Ok. De esa relación pues tenemos un niño.
Yo lo reconocí, le puse mis apellidos. Antes de hacerme pedir el ADN, doctora. Bueno, Imagínese. Yo el tema de la... Yo no sé por qué tú te insultas tanto, pues te estabas acostando con el papá primero, después te acostaste Pero, con él. doctora- ¿Por qué no te va a pedir el ADN? No estaban casados. Pero estábamos juntos. ¿Y Él qué? era el que estaba casado. Ok, ay, la gente tiene una mentalidad. Bueno, sigue. Bueno, además el ADN se lo pedí porque mi madre me lo exigió. O sea, mi madre tenía esas dudas y me lo exigió. Mi madre es una mujer muy Él hace autoritaria y yo no todo me lo puedo que la poner en mamá le contra de dice. ella. Bueno, ok. Además, todo esto viene y yo tenía una relación. Yo estaba casado, mantuve una relación con ella, entonces ha sido un poquito le la seguiste misma los historia. pasos a tu papá. Sí, seguí un poquito los Pero pasos él a mi me le papá. estaba prometió siguiendo los que iba pasos a tu dejar papá. su esposa, que iba a dejar Ok, todo. bueno, y que iba a entonces, estar ¿qué con pasó? nosotros. Dime. Bueno, pues, Nace el niño, tú lo reconoces, Nace le el das niño, tu apellido. Lo reconozco, tengo aquí la documentación. Ven, dame todo lo que tengas que sea relevante y que tenga que ver yo. Perfecto. Y al año se lo quita. Ahí está el registro de nacimiento de mi hijo, como cuando nace mi hijo le pongo mis apellidos. Perfecto. Y luego hay un documento en el que en el transcurso de un año, pues por un pacto que hacemos ella y yo, le voy a quitar el apellido de ¿A raíz manera de? temporal. De manera Ok, pero temporal. háblame del pacto. ¿Por qué le A raíz quitaste de el esa, apellido? Mira, el pacto consiste en que yo le doy a esta mujer 30 millones de pesos, ¿Pero por qué? 15.000 Porque dólares, tu mamá te iba a dejar en para la ruina, quitarle el doctora. apellido Le y iba a darle una quitar su herencia. pensión alimenticia de $300 al mes, porque mi mamá, si seguía con el apellido Londoño, pues me iba a desheredar. Yo pensando en el futuro de mi hijo y en mi futuro, pues llegué a un pacto con ella en decir, vamos a quitarle el apellido temporalmente para que en el futuro yo tener la herencia y mi hijo poder disfrutar de las ventajas que puede disfrutar pues una persona que tiene dinero. Oye, pero ¿Pero tu qué iba mamá a era hacer, doctora? terrorista. ¿Tu mamá La- está viva todavía? No, mi mamá ha fallecido y si lo hubiera Bueno, conocido mal. hubiera visto que era súper autoritaria. Era muy autoritaria. Lo que Muchísimo. ella quería Era una loca, se daba. doctora, era una loca, Sí, porque me dejó en la calle, me dejó en la ruina, ella tenía me dejó en tanta nada. fuerza, ella Y tenía yo con tanta... un Déjame niño, hablar, déjame ¿qué hablar. iba Por a hacer? favor, espérate un momento. Espérate. Es que tengo mucho. ¿A mí qué me importa? Contrólate. Contrólate. Continúa. Mi mamá era tan autoritaria y tenía tanta fuerza en Colombia que pues manejaba muchos abogados, muchos jueces, muchos notarios y pudimos hacer ese documento de manera rápida para que no hubiera ningún problema, sobre todo de cara a futuro. Además, tenía tanta fuerza que si no lo hubiéramos hecho, me hubiera dejado sin herencia. Y ella lo sabe, por eso aceptó el trato. Y Lo hasta este acepté, claro, momento porque no tenía he ni estado un quinto, cumpliendo como doctora, me padre. He ido a dejaban en la visitar a calle, mi me hijo al cerraban colegio, he las estado puertas, visitando yo no podía a mi conseguir hijo trabajo, a Y escondidas. luego con un bebé, ¿cómo iba a hacer? Yo tenía que velar por mi bebé. Tú porque siempre mi velas niño por el dinero, comiera. no Ok, por tu entonces bebé. tú te consideras que has sido buen padre, que has Bueno, cumplido con el niño. Ha Bueno, cumplido podía haber sido mejor padre, no he sido un buen padre económicamente, porque nada más podía haber estado más tiempo con él, pues se le fue bien infiel a mi Porque no mujer, tuviste pantalones, mantuve una relación hombre, con ella decilo. Ok, y dime vivía algo. muy debajo de mi ¿Tu madre. matrimonio sigue vigente? Mi matrimonio sigue vigente. Sigue vigente. Ok. Y ¿Por qué supuestamente quieres le- cambiarle ahora de vuelta el nombre al niño? Bueno, pues porque ella se quiere marchar con el niño, quiere cambiar... quiere No me irse quiero a vivir marchar, me a voy a España vivir a y España quiere y tú puedes privarme ir a de ver a mi hijo visitarlo a cuantas diario. veces se te dé Yo la estoy gana. viendo a mi hijo poco y he venido desde Colombia hasta Estados Unidos para poder estar con mi hijo más tiempo. He venido detrás de mi hijo y ahora lo he podido ver durante 2 veces al mes. Y antes lo veía pues una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses. Y Eso lo que no quiero es es ser padre, acercarme doctora. más a mi hijo y Discúlpame, compartir pero eso no más es con ser mi hijo padre. porque mi mamá ya falleció. Dar Ya no solamente tengo a mi mamá que me dinero y ya. Ya el prohíba monstruo nada. está afuera. Ya mi mamá falleció. Vamos. Sí, murió, Entonces la vieja ahora esa. puedo compartir con mi hijo, pasar tiempo con él, ir al fútbol, ir al colegio y hacer cosas de padre. Ok. Creo Ok. que puedo cambiar. Ok. Cambiar después Ok. de 8 años, que Sí, descarado pero eres. sigue siendo un Eres niño y él quiere estar descarado. conmigo, él quiere estar conmigo. Ahora sí tienes los pantalones porque la vieja esa chuchumeca se murió, ¿verdad? Si no hubieras tirado la Tengo pata los pantalones que y tengo hubiera dinero estado para todavía poder cuidar esperando. de él y poderle dar una Doctora, educación. que espere que cumpla 18 años y él mismo se cambie el apellido. ¿Pero por qué se lo vienen a cambiar ahorita? ¿Pero por qué te lo quieres Porque llevar de mi quiere lado? pedir una custodia, no, por favor. Yo es el no puedo colmo, estar no seas persiguiendo al niño descarado. por el mundo porque tú quieras. Porque No ahora te se has me hace echado justo. un millonario y te quieras ir a España. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Él le ha dado todo lo que usted no le ha dado, mijito. Cállese, cállese. Cuando regresemos del corte que voy a hacer ahora, ¿me explicas? ¿Por qué no quieres cumplir con lo que ustedes pactaron? Esto fue un pacto que ustedes hicieron. Temporal. Tú le aceptaste el dinero a él para hacer el cambio de apellido El hasta pacto que se fue muriera la temporal. señora autoritaria. Y ahora, ¿por qué? ¿Me explicas, después del receso, por qué no quieres cumplir Yo le voy a con el explicar, pacto? claro que sí. ¿Hay testigos? Sí. Qué bien. Regresamos después de este corto receso. Me quiero ir a vivir a España. Yo no quiero irme con el padre que tengo en Colombia. Dices que te quieres ir a vivir a España
con tu mami y con Andrés. ¿Y es cierto? Caso cerrado. Hacer es estar detrás de ella siempre. Ahora tengo una conexión más cercana con mi hijo, comparto más Detrás tiempo mío siempre. y quiero estar Perfecto. cerca. Ok, Susana.